Buenos días, queridos amigos del Club de Niños para Cristo. Vamos a continuación a tener un Club de Niños más por medio de este YouTube. Entonces les doy la bienvenida a todos los que estén sintonizando, a ustedes y a sus familias, y espero en Dios que todos estén bien y por supuesto confiando en Dios. Ok, vamos a orar. Por favor, inclinen sus rostros y vamos a darle gracias a Dios por este día. Señor, gracias te damos por tus bendiciones, gracias por tu misericordia, gracias porque eres bueno con todos nosotros. Te pido, Señor, que todos los niños estén bien en casa, con sus familias, Señor, que tú los ayudes a tener un corazón dispuesto para ti, que siempre estén pensando en ti, Señor, que puedan leer tu palabra, Señor, y que puedas tú siempre estar con ellos en todo momento. Bendice a todas las familias, bendice a todos nuestros niños de la iglesia, a todos los invitados que tenemos para el Club de Niños. Gracias te damos y te pedimos que todo lo que hagamos esta mañana sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a todos otra vez. Ahora vamos a tener nuestro primer canto de este día. Se llama Dame aceite. Espero que puedan cantar junto con nosotros en casa y que puedan cantar muy fuertes. Ahora vamos a cantarlo. Dame aceite, Señor, yo te pido. Dame aceite, mi luz brillará. Dame aceite, Señor, yo te pido. Señor, quiero brillar. Cantaré, yo cantaré a mi Señor, yo cantaré a mi Rey. Cantaré, yo cantaré, por siempre cantaré a mi Rey. Gozo en mi corazón, dame Cristo, para dar honra y gloria al Rey. Gozo en mi corazón, dame Cristo, con gozo canto siempre al Rey. Cantaré, yo cantaré a mi Señor, yo cantaré a mi Rey. Cantaré, yo cantaré, por siempre cantaré a mi Rey. Gracias por cantar con nosotros. Ahora vamos a tener nuestro versículo bíblico y voy a pedirle a nuestro joven Joshua Torres que pase a leer este versículo. Hola niños, la palabra de Dios hoy se encuentra en Job 23:10. Job 23:10. Y dice así: Mas él conoció mi camino, probarme y saldré como oro. Palabra de Dios. Muy bien niños, gracias por leer la Biblia con nosotros. Ahora vamos a tener nuestro segundo canto en esta mañana y se llama Alto, anda, cede. Así que pueden cantar con nosotros en casa y todos vamos a cantar muy fuertes. Ahora lo vamos a cantar. Alto, voy a contarte de Jesús el Salvador. Alto, voy a contarte de Jesús el Salvador, que por mí murió, mi maldad pagó, que me perdonó y me transformó. Alto, voy a contarte de Jesús el Salvador. Anda, que Cristo cuenta, todo el mundo debe oír. Anda, que Cristo cuenta, todo el mundo debe oír. Que Jesús murió, su maldad pagó, que me salvará y nos cambiará. Anda, que Cristo cuenta, todo el mundo debe oír. Cede y a tu derecho, deja a Cristo conducir. Cede y a tu derecho, deja a Cristo conducir. Él te guiará y te cuidará, Él te usará, nos salvará. Cede y a tu derecho, deja a Cristo conducir.
Gracias niños por cantar con nosotros. Ahora vamos a tener la mejor parte del club de niños, que es la lección de hoy. Y le voy a pedir a nuestra maestra, hermana Glenda López, que pase adelante a dar esta clase. Hola de nuevo, queridos niños. Esta mañana vamos a hablar de un tema muy hermoso y es sobre la confianza de una persona, ¿verdad? Y esa confianza es que muestra quién es un verdadero amigo, ¿verdad? Entonces, para iniciar, quiero que ustedes piensen, ¿verdad? ¿Cómo se han sentido algunas veces en algunas diferentes situaciones, si se han sentido avergonzados, ¿verdad? ¿Cuál es la peor cosa que les ha sucedido en la vida? Puede ser que alguien murió en su familia, de repente hasta sus papás tuvieron que separarse, entonces ha sido una cosa muy triste en su vida, pudieron haber estado enfermos, pudieron ser parte de un terremoto, un temblor, aún esta pandemia que está pasando ahorita es una cosa terrible que Dios quiera que no les haya atacado y no haya habido nadie en su familia enfermo, pero puede ser una cosa que sucedió en nuestra vida o que está sucediendo que nos hace realmente estar muy tristes, ¿verdad? Y estar temerosos, ¿verdad? Bueno, pues dejen contarles una cosa. ¿Por qué creen ustedes que las cosas malas suceden? ¿Creen ustedes que eso le sucede solo a la gente mala? En realidad no es así, ¿verdad? A las personas les puede pasar esto, las cosas no son causa a veces del pecado, pero algunas veces también, inclusive a los creyentes les suceden estas cosas. Y la cosa es que Satanás, él está siempre atrás, viendo cómo puede engañarnos y hacernos daño, ¿verdad? A él le gusta atacarnos y especialmente le gusta atacar a la gente que es de Dios. Si ustedes son de Dios, Satanás quiere atacarlos, pero ustedes tienen que ser más valientes y fuertes y confiar en Dios, ¿verdad? Entonces, déjenles cuento una historia de algo que sucedió hace mucho tiempo a un hombre que él era muy fiel a Dios. Este hombre se llamaba Job. Ok, entonces les cuento, Job era uno de los primeros patriarcas. La palabra patriarca quiere decir, era un gobernador, alguien que estaba, una persona en la tribu de Israel que estaba gobernando y tenía mucho poder. Él era uno de los primeros padres, ¿verdad? De acuerdo a nuestra Biblia. Entonces Job realmente vivía una vida durante la época del libro de Génesis, ¿verdad? Él realmente era un hombre. Esto pasó después de la Torre de Babel, una torre que construyeron las personas después del arca de Noé, cuando todo volvió a iniciar. De todos modos, la gente se estaba portando muy mal después del arca de Noé. Pero estaba Job, y Job era un hombre muy, pero muy amoroso y temeroso de Dios, ¿verdad? Pero ¿saben qué pasó? Satanás quiso desafiar a Dios, ¿verdad? Porque él vio la prosperidad de Job, ¿verdad? No hay nadie que sea tan perfecto como Dios. Pero Job debe haber vivido una vida muy, muy pura, muy santa, muy recta, ¿verdad? Ante los ojos de Dios. Él estaba apartado del mal y él realmente tenía una relación personal con Dios. Dios bendijo a Job por su justicia, ¿verdad? Él tenía muchas riquezas. En aquella época, tener riquezas era lo más grande para un hombre en el oriente, ¿verdad? Entonces, como patriarca, él ofrecía sacrificios, y él tenía una relación hermosa con el Señor, ¿verdad? Él era muy respetado por otras personas, era un juez justo y honesto, él era sabio, él era un consejero, él era un empleador bueno, él era un buen agricultor. En realidad tenía muchísimas buenas características, ¿verdad? Pero acá viene el desafío de Satanás. Dios estaba contento con Job, pero había una persona que no estaba contenta. ¿Quién creen que era esa persona? Satanás, correcto. Si pensaron en Satanás, están en lo correcto. Satanás se pasa todo el tiempo buscando creyentes a los cuales él pueda hacer tropezar. Él está buscando quién pueda caer. Él está buscando quién está débil. Por eso tenemos que estar fuertes en el Señor, ¿verdad? Él ya tiene dominio sobre las personas que no están en la iglesia, en las cosas de Dios, los que no son cristianos. A él no le importan ellos, a él le importas tú, le importo yo. ¿Por qué? Porque tenemos temor de Dios. Muy bien, les cuento que Satanás le dijo a Dios, ¿verdad? Que él amaba tanto a Job, pero que entonces él quería presentarle un desafío. Y Dios le permitió a Job que le permitiera a Job que perdiera todo lo que él tenía, ¿verdad? Entonces todas las posesiones materiales. Entonces Job maldeciría a Dios,
Esa era la proposición que tenía Satanás, ¿verdad? Dios sabía que Job adoraba, que lo adoraba a él con sinceridad, ¿verdad? Así que le dio permiso a Satanás para que le quitara todas las posesiones a Job. No obstante, Satanás no tenía permiso para herir el cuerpo de Job. Él no podía tocarlo, ¿verdad? Entonces viene el primer ataque de Satanás. ¿Qué hizo Satanás a Job? ¿Qué creen ustedes que le hizo? Primero, miren lo que pasó. Le robaron todos sus animales, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, todos los animales que él tenía, se los robaron, ¿verdad? Luego lo que sucedió, que se le quemó toda su casa, sus propiedades, y en ese gran incendio murieron sus 10 hijos, ¿verdad? Imagínense qué triste, qué tremendo, ¿verdad? Se cayó la casa encima de ellos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, era una calamidad tras otra, ¿verdad? Había perdido todas sus riquezas, había perdido toda su familia, sus hijos, ¿verdad? Entonces, frente a todo esto, Job no maldijo a Dios, ¿verdad? Después de todo esto, Job estaba muy triste, es lógico, ¿verdad? Todo lo que él había pasado, todo lo que le había sucedido, perder todo, imagínense, una cosa tras otra, pero él no maldijo a Dios, ¿verdad? Entonces, él estaba triste, como les digo. Él demostró su tristeza, como era una tradición en esos tiempos. Él se afeitó toda su cabeza y se rasgó sus túnicas, ¿verdad? Porque esa era la forma que mostraban tristeza en esos tiempos, ¿verdad? Eran señales de tristeza y pérdida. Aún así, en medio de todo su dolor, Job no pecó. El primer ataque de Satanás no funcionó. Bueno, entonces vino el segundo ataque de Satanás, ya que no funcionó el primero, ¿verdad? Entonces, Dios le recordó a Satanás que Job había pasado la prueba, ¿verdad? Que ya lo dejara en paz, pero Satanás no se quedó contento. Él le propuso que Job maldeciría su nombre, maldeciría a Dios si él le quitaba la salud, ¿verdad? Dios estaba pensando, pero ¿qué le pasa a este Satanás? ¿Por qué está molestando tanto a mi siervo Job? Pero ustedes saben que Dios tiene todo bajo control. Y le dijo, está bien, vamos a hacer lo siguiente que tú quieres, ¿verdad? Y vino el segundo ataque, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, vino el segundo ataque. ¿Qué fue lo que sucedió? Satanás atentó sobre la salud de Job. ¿Y qué fue lo que le pasó a Job? ¿Verdad? Él no podía tocarlo, pero sí se enfermó, ¿verdad? Solo podía ir hasta donde Dios le permitía. Es posible que Job aún no estuviera tratando de asumir todas las pérdidas que él había pasado, pero Job sufrió muchísimo. Lo que sucedió fue que a Job le salieron unas llagas horribles, tremendas en su cuerpo, y él tenía mucho dolor, tenía mucha depresión, tenía ansiedad, él tenía fiebres, toda su energía él estaba muy mal, su respiración era difícil, él le faltaba el apetito, eran tantas cosas que tenía él de su enfermedad, ¿verdad? Que era tremenda, ¿verdad? Que se sentó sobre un montón de cenizas y ya no sabía él qué hacer, ¿verdad? Pero aquí viene lo que sucedió, él siguió confiando en Dios. Cuando las cosas son difíciles, es útil tener a los familiares y a los amigos con nosotros, ¿verdad? Pues lamentablemente, como les mostré en la figura, acá está Job, están sus amigos y su esposa. En realidad ellos no lo respaldaron. La esposa de Job realmente no estaba muy firme y muy confiando en el Señor, ¿verdad? Y ella estaba, en vez de consolarlo, la esposa de Job le dijo que hiciera exactamente lo que Satanás quería, ¿verdad? Ella le dijo que después de haber perdido todo, haber perdido sus hijos, de estar muy afectado, ella vio la destrucción de las riquezas, la pérdida de sus hijos. Ahora veía que su marido estaba enfermo, su marido es su esposo, ¿verdad? Ella veía que él estaba enfermo y que él tenía mucho dolor. Entonces ella le dijo, ya, confiesa, maldice a Dios para que todo esto se acabe. Imagínense lo que ella le propuso, ¿verdad? En realidad ella no tenía una muy buena relación con Dios, ¿verdad? Quizás ella pensó que eso sería lo mejor para Job. Job no pecó. Él aceptó la vida
que estaba pasando, todo lo que le había pasado, él lo aceptó. Él sabe que hay cosas buenas y hay cosas malas, ¿verdad? Entonces, los amigos de Job era alguien llamado Elifaz, Bildad y Zofar, ¿verdad? En aquella época, los amigos deberían de estar con él, llorar con él y contemplarlo y ayudarlo, ¿verdad? Y ellos pues se rasgaron sus vestidos y arrojaron ceniza en el aire, ¿verdad? No fueron solidarios con él de sentarse en las cenizas, ¿verdad? Como él lo había hecho anteriormente. Pero luego pasaron 7 días y 7 noches y Job no sabía qué hacer, ¿verdad? Cuando por fin Job habló, dijo lo que algunos dicen, ¿verdad? No entiendo por qué este sufrimiento. En realidad debería de estar muerto. No maldijo a Dios, pero él sí tuvo ese pensamiento, ¿verdad? Él no entendía por qué estaba sufriendo tanto. Él sabía que él no había hecho nada malo, pero él no entendía por qué todo esto le estaba pasando a él, ¿verdad? Y en realidad sus amigos, en cambio de ayudarlo y de animarlo y ver qué podían hacer por el dolor que él sentía, ellos lo estaban criticando. Ellos creían que él había cometido pecado y por eso le estaba pasando todo lo que él pasó. Y en realidad ese era el pensamiento de ellos, ¿verdad? Y él estaba sufriendo mucho y en vez de tener el apoyo de sus amigos, ellos solamente lo estaban criticando, ¿verdad? Él no merecía todo eso que le estaba pasando, ¿verdad? Él en realidad era inocente. Él tenía que arrepentirse de sus pensamientos, ¿verdad? Eso lo tenemos claro. Lo que dijeron los amigos fue que si siembras algo malo, vas a cosechar malo. Ellos dijeron, si tienes pecados, debes de confesarlos, ¿verdad? Y pídele a Dios que te perdone. Eso fue lo que ellos le dijeron a Job, ¿verdad? No le dieron realmente apoyo ni creyeron que él estaba confiando y aceptando la voluntad de Dios. Job nunca perdió su fe. Job nunca perdió su fe en Dios, ¿verdad? Él lo cuestionó y tuvo pensamientos que no eran buenos, pero en realidad él era una persona buena, ¿verdad? Y habían tantas personas malvadas, tantas personas que hacían cosas malas y todo les iba bien. Eso también pasa en estos tiempos. Hay gente que está muy bien y es mala, perversa y está bien, ¿verdad? En cambio, los que somos buenos y todos nos pasan cosas malas, pero es la voluntad de Dios y debemos aceptarla, ¿verdad? Entonces, él escuchó la voluntad de Dios. Él tenía que saber, él sabía la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero a cambio de esto, alguien que no se menciona mucho en la Biblia, era una persona llamada Eliú, ¿verdad? También era alguien del pueblo y estaba por ahí cerca. Él sabía el sufrimiento que estaba pasando a Job, ¿verdad? Pero él sí miraba realmente que Job era un hombre firme y fiel, ¿verdad? A Dios. Entonces, él recordó a Job en qué tan grande era Dios. Y él echó de él todo lo que... Él le dijo, mira, todo lo que tienes, todo lo que te ha pasado, es Dios el que lo ha permitido, ¿verdad? Él no tiene por qué darte explicaciones, Él no tiene que darte razones por qué pasan las cosas, ¿verdad? Dios en su soberanía no comete errores, ¿verdad? Él es justo y fiel, ¿verdad? Y Él no hace maldad. Por lo tanto, una persona debe de confiar en Dios y someterse a Él, ¿verdad? Cuando no entiendes por qué sucede algo, tienes que dejarlo todo en las manos de Dios, ¿verdad? Por último, miren lo que le pasó. Al final, Dios respondió al pedido de Job, porque él en su corazón estaba pidiéndole, Señor, ¿por qué? En su reproche, quería hablar con Dios y Dios le respondió. La forma que él le respondió él vino en forma de un torbellino, ¿verdad? Una tormenta de polvo en esos tiempos. Y Dios reprochó a Job y le dijo, Job le dijo, ¿por qué has expresado esas palabras? Le dijo, ¿verdad? Y le demandó, contéstame estas preguntas acerca de la creación, le dijo, la creación del mundo. Y le dijo, ¿qué tan ancha es la tierra? Le dijo. Le preguntó también, ¿de dónde viene la luz? ¿De dónde vienen los relámpagos? Por supuesto, Job no sabía esas respuestas, pero eso era para mostrarle qué tan grande era él y que nosotros no sabemos las cosas, ¿verdad? Y no tenemos el poder y la grandeza como Dios, ¿verdad? Él le recordó a Job que Dios le debía
le daba la vida y la salud cuando él quería. Job le respondió a Dios diciendo: soy pecador, perdóname, me odio a mí mismo y me arrepiento del polvo y las cenizas y por mis pensamientos. Perdóname, Dios, perdóname. Aún de todo, que él nunca hizo nada malo, él aún se arrepintió de sus pensamientos y le pidió perdón a Dios, ¿verdad? ¿Qué creen que pasó? Dios, en su amor infinito, le perdonó. Dios habló a los amigos de Job y les dijo muy enojado, les dijo: ¿por qué habéis hablado mal de Job? ¿Por qué no habéis creído en él? Les dijo: ofrezcan sacrificio y pidan a Job una disculpa y oren por él, le dijo, y ayúdenlo en todo lo que él necesita. Entonces, imagínense, luego lo que sucedió fue hermoso, le dio el doble de lo que tenía. Dios le dio a Job el doble de lo que tenía. Entonces, le devolvió a su familia. Ellos tuvieron 10 hijos más, y dice la palabra de Dios, como podemos ver acá en nuestro versículo: mas él conoció mi camino. Dios conoce el camino tuyo y mío. Él nos prueba constantemente, pero ¿saben para qué nos prueba? Para que salgamos como oro, refinados. Y resulta que la Biblia dice que a Job sus amigos le dieron oro, le dieron animales, le ayudaron para que él saliera adelante. Entonces, él volvió a tener el doble de lo que él tenía. Le dieron mucho oro. El oro en ese tiempo era muy valioso, muy, muy valioso. Entonces, algunas personas enseñan que si tú aceptas a Dios, que si estás en las cosas de Dios, todo te va a ir bien, nada malo te va a pasar, jamás te va a ocurrir nada malo. En realidad es mentira, ¿verdad? Como les decía al principio, el creyente tiene muchas pruebas. ¿Por qué? Porque Satanás está buscando cómo engañarnos, ¿verdad? Entonces quizás nunca suframos como todo lo que pasó Job, nunca tal vez llegaremos a ese punto, pero podemos enfrentar tiempos difíciles en nuestra vida. Todo sufrimiento es resultado del pecado, ¿verdad? En muchas ocasiones, como pasó con Adán y Eva. ¿Recuerdan el estudio que tuvimos al inicio? Entonces, Adán y Eva, ellos engendraron dolor y tuvieron mucho sufrimiento y tuvieron muerte a causa del pecado. Caín padeció la separación de su familia y la vergüenza por causa de su pecado. Cuando las cosas comienzan a andar mal en nuestra vida, tenemos que examinarnos. ¿Qué es lo que está pasando? Aún ustedes como niños, si ya tienen más de 8 o 10 años, 8, 9 o 10 años, ustedes deben de examinar sus vidas. ¿Qué está pasando? ¿Están realmente siendo como Dios quiere o no? Entonces debemos ver si hay algún pecado, ¿verdad? Si necesitamos confesarlo a Dios, porque Él es justo y fiel, pero Él quiere que confesemos nuestros pecados, ¿verdad? No, pero también hay otra cosa que deben saber. El sufrimiento también viene por otra razón. Alguna cosa mala que les pueda pasar. En el caso de Job, es que Dios quiere probarnos, ¿verdad? Él quiere ver, y si vienen ataques de Satanás, es porque Dios los permite. Pero a veces estas pruebas son para ver nuestra fe, para ver qué tan firmes estamos en Dios, ¿verdad? Qué tan sinceros somos con Dios, y para ayudarnos a crecer como creyentes. Entonces, así es como vamos a salir como oro cuando Dios nos está probando, ¿verdad? Entonces, un amigo en realidad es cuando alguien va a apoyarte, te va a animar, ¿verdad? En realidad, los amigos de Job lo hicieron sentir muy mal, ¿verdad? Y eso no fue bueno. Queridos niños, Satanás procura atacar a las personas que viven para el Señor. No le puede suceder nada a ustedes ni a mí, no nos puede suceder nada si Dios no lo permite. Confiesen a Dios, aun cuando no entiendan la razón del sufrimiento o dificultad que estén pasando. Siempre debemos estar confiando en el Señor. Entonces, esta lección es muy importante porque tenemos que ver realmente si somos amigos de Dios. Un amigo va a tener una comunicación constante con otro amigo.
Se van a comunicar, se van a apoyar, se van a animar. Eso es lo que tú tienes que hacer. Si tienes una comunicación con Dios, Él te va a responder, Él te va a animar, Él te va a ayudar todo el tiempo para que tú estés adelante, siempre. Entonces no olviden, niños, no olviden. Miren, este color hermoso de oro, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. ¿Por qué? Porque un día vas a ir al cielo, ¿verdad? Entonces esto lo encontramos en Juan 3:16. También podemos ver el color negro. Realmente esto es un color oscuro que no es muy agradable, pero ahí es donde tenemos que reconocer, porque como dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la palabra de Dios, vamos a estar separados del Señor si tenemos pecado en nuestro corazón. Y esto lo encontramos en Romanos 3:23. Así también podemos ver el color rojo. ¿Qué significa el rojo? El color rojo es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso lo encontramos en Romanos 6:23. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él derramó su preciosa sangre por ti y por mí. Debemos de amar al Señor, amiguitos. Luego tenemos el color blanco, hermoso. Mira el color blanco, como podemos ver en Juan 1:12. Mas todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hijos de Dios. Si tú recibes de corazón al Señor, si tú lo has recibido y has tomado esa decisión, te felicito. Y si no lo has hecho, debes tomarla muy pronto. Porque a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ok? Y luego, este color verde no se queda ahí. Tú lo recibes al Señor. Él te da la potestad de ser su hijo. Pero no nos quedamos ahí. Viene el color verde. ¿Qué significa el color verde? Si confesamos con nuestra boca nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, como lo dice en 1 de Juan 1:9. Tú vas a crecer con el color verde y vas a darte cuenta cómo el Señor te perdona y te ayuda cada día si tú confiesas tus pecados, te arrepientes y no los vuelves a cometer. Entonces, niños, si un día quieren ir al cielo y estar en las ciudades de oro, que así es el cielo, deben de estar siempre confiando en el Señor como lo hizo Job. Que Dios me les bendiga a todos, a ustedes y a sus familias. Muy bien, gracias niños por escuchar esa lección. Ya vamos a concluir con este club de niños y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por este club de niños que pudimos tener, este día que tú nos has permitido vivir también, Señor. Te doy gracias por la lección de hoy, por los cantos y por todos los niños que están escuchando tu palabra y están viendo esta clase hoy. Te pido que tú puedas obrar en sus corazones y si hay algunos niños que no te conocen, que tú les puedas hablar a sus corazones y que ellos te puedan recibir a ti y ellos puedan ser amigos contigo también, Señor, como habló hoy de la clase nuestra maestra, Señor. Te doy gracias, Señor, por esto. Te ruego que tú obres en los hogares de todos los niños y los protejas a ellos y a sus familias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias niños por este club de niños que estuvieron aquí y ya hemos concluido. Hasta pronto. Bye.